Presento a Gardenia Mendoza. Gardenia es periodista, es licenciada en periodismo y actualmente está estudiando la maestría, pero también es corresponsal del diario La Opinión y de otros medios allá en Estados Unidos. Gardenia, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por la espera. Querido Alberto, chica, ¿Cómo estás? Gracias por tu paciencia y bienvenida a tu programa, muchas gracias. Gardenia, estábamos precisamente cuando le propuse a Gardenia participar en este programa, hablábamos de lo complejo que es el tema, precisamente de todas las facetas que tiene el fenómeno de la migración, como lo lo hemos escuchado a lo largo de toda esta hora. Y yo le preguntaba a Gardenia, ¿cuáles son los temas que no se hablan y que son verdaderamente importantes y que tienen que ver ahorita con este tratado de libre comercio? Y ella luego me dijo, trabajo temporal. Y entonces, Gardenia, voy a tratar de resumir lo que es el trabajo temporal y tú me dices si me equivoco y me corriges, por favor. Precisamente, escuchábamos que hay distintos tipos de visas para ir a trabajar a Estados Unidos. Una empresa norteamericana puede solicitarle al gobierno de Estados Unidos que libere un cierto número de visas para que trabajadores de México vayan a Estados Unidos por un determinado tiempo y trabajen en la agricultura, trabajen en la pesca, y en toda esta cadena alimenticia, y a esas visas se les llama H2A y H2B. Uh-huh. Y entonces viene un reclutador a México y se lleva a personas a trabajar a Estados Unidos de manera pues legal. Pero como siempre hay distintas aristas en estos panoramas, ¿cierto o no, Gardenia? Así es, Alberto. Alina, saludos, buenas noches a todos nuestros escuchas. Buenas noches. Bueno, como en todo trabajo que no está debidamente regularizado, pues se presta para muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ha sido un esquema muy cómodo tanto para el gobierno mexicano como para el gobierno de Estados Unidos, porque prácticamente se lavan las manos. O sea, dejan en manos de particulares todo el proceso migratorio, que es uno de los más bollantes y de los más complejos probablemente en todo el mundo por las características y por el número con el que se les da estas visas H2A y H2B. Para ser un poquito más precisos, las visas H2A son para trabajadores de campo, para los trabajadores agrícolas, y las H2B son para trabajadores obreros, por ejemplo, herreros, trabajadores de las ferias, carpinteros, pero electricistas. Es un programa que ha sido muy cómodo para los dos gobiernos porque no se meten. Ellos inician con una convocatoria anual del parte del Departamento del Trabajo, y esta convocatoria la responden los empresarios diciendo, bueno, yo necesito tantas visas, yo necesito otras tantas, y así se las van repartiendo. Pero después de eso no hay absolutamente ninguna vigilancia de todo el proceso del seguimiento y sobre todo en el reclutamiento. La Secretaría del Trabajo medio monitorea, medio hace que tiene un reporte, pero lo cierto es que los reclutadores andan por la libre y ha resultado pues que los empresarios en Estados Unidos han ido incrementando la petición del número de visas de 2007, que eran 50,000, a 2008, que ya son 200,000 visas. En 2018, digamos, y está incrementando, se calcula, para este año se autorizaron 220,000 visas de trabajo de campo, que son las H2A. Creo que eso sí me alcanzaron a escuchar, que sí, de estos dos perfiles, ¿no?, de visas. Entonces, la mayorita, la que se lleva a más gente son las H2A para gente del campo. Resulta que en este incremento de las visas de trabajo temporal, de las que hablábamos de 50,000 a 200,000 en la última década, pues ha habido una especie como de vorágine o una especie de ambición desbordada por parte de los reclutadores por hacer negocio. Los reclutadores comenzaron a cobrarles cuotas de todo tipo a los migrantes. O sea, les empezaron a cobrar desde ponerlos en una lista en sus países de origen hasta el traslado a sacar la visa que principalmente se hace en dos consulados, en Tamaulipas y en Matamoros y en Monterrey.
básicamente, ¿no? Entonces, muchos migrantes vienen de los estados del sur, de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, de Tabasco y de todos lados, ¿no? Pero se tienen que trasladar hasta el norte y pues son traslados que cuestan dinero, y si vienen en grupos grandes, pues de un solo pueblo en ocasiones, pues es un gasto inmenso, y es un dinero que se están embolsando los reclutadores cuando en teoría no se les debería de cobrar nada. O sea, luego se les cobra también por el hotel donde se alojan, para la visa y posteriormente para el traslado hasta sus lugares de origen. En teoría se les debería de regresar absolutamente todos los gastos que ellos hacen para llegar a su lugar de trabajo final, que es en todo el campo americano, norteamericano, y no se les estaba reembolsando. Se han metido muchas organizaciones, particularmente hay una que es muy activa, que está constituida por abogadas americanas y mexicanas binacionales, que tienen informes muy completos, el Centro de Derechos del Migrante, en el cual dice que alrededor de la mitad de todos los migrantes que se van a Estados Unidos terminan pagando cuotas de una u otra manera, ¿no? Para beneficio de estos pues personajes que se vuelven de pronto en el proceso de buscar las visas, se vuelven pues como los señores todopoderosos, ¿no? Algunos son trabajadores que empezaron de cero, o sea que antes fueron trabajadores del campo y que de pronto se volvieron más hábiles, aprendieron más rápido el idioma y se volvieron capataces, y después pues reclutadores, y se las saben de todas y no está vigilado el programa, y pues pasan algunas cosas impresionantes de fraudes, porque por ejemplo ha habido algunos casos que sí los llevan, o sea, la mayoría llega, pero hay otros en los cuales les dicen que el río Cadereyta es el río Bravo y que crucen como puedan y que iban a buscar trabajo como puedan llegar, ¿no? Y ya se les pagó por adelantado a estos reclutadores una parte. Hay historias de todo tipo en las cuales, por ejemplo, algunos reclutadores agarran por zonas y van defraudando región por región, municipio por municipio, pueblo por pueblo, y nadie los detiene. Entonces es un programa que de alguna manera es noble, porque pues deja libre a este reclutamiento, y en muchas ocasiones se da, pero, y esto hay que decirlo claro y con todas las letras, nunca gratis, o sea, nunca como debe ser, ¿no? O sea, cuando bien les va es que llegan a su punto de trabajo, y luego el tema allá en Estados Unidos, es que es la segunda parte, es que como no está vigilado, el programa, tienen muy pocos vigilantes, el Departamento del Trabajo, tienen alrededor de 40 para todo el país, para 200,000 trabajadores, que no les dan a veces las condiciones adecuadas para trabajar allá, o sea, los ponen en centros que no están acondicionados, que no tienen a veces como camas suficientes, comida suficiente, lo que requiere un trabajador temporal que se mueve, pues prácticamente para trabajar de sol a sol, porque no hacen otra cosa, trabajan por temporadas. Las cosechas allá son muy rígidas, o sea, me comentaba un migrante que entrevisté hace poco que termina, por ejemplo, la de cacahuate y empieza la del tabaco y sigue la de la frambuesa, y así se la siguen muy concretos, y siempre están requiriendo este personal rotándolo, y de alguna manera ha hecho pues feliz a muchas familias mexicanas aquí, porque pues ganan en dólares y pueden regresar a su casa, a pasarla, a disfrutarla, etcétera, ¿no? E incluso mujeres, ¿verdad, Gardenia? También, o sea, que están en la cosecha con sus hijos en la mano, ¿no? Y ahí se dan violaciones. Sí, en la cosecha y en muchas, bueno, a Estados Unidos no se van niños, ¿no? O sea, los que trabajan con niños allá, que llegan a hacerlo, están muy, muy penalizados, pero quienes la llegan a hacer son principalmente indocumentadas, ¿no? O sea, trabajadoras, las que se van con visa temporal no se pueden llevar niños, y muchas de ellas se han metido en trabajos como mejor pagados de la industria, por ejemplo, del cangrejo, ¿no? O sea, para desmembrarlos y sacarles toda esta carne es como un trabajo muy, muy, muy meticuloso, y prefieren mujeres y es mucho mejor pagado que el campo. Y hay algunas comunidades, ahora no recuerdo el nombre, se
se me fue ahorita, pero hay algunas comunidades en las cuales los hombres se quedan como amos de casa y ha generado pues una serie de cambio de roles de género que les ha costado asumir en muchos casos, ¿no? Hay incluso algunas organizaciones que se han volcado pues como para darles este giro y explicar que bueno, que al final de cuentas son un equipo como familia y que ellas se pueden ir, ellos también pueden pues disfrutar de esa parte de cuidar a los hijos que de alguna manera ha sido el rol tradicional de las mujeres. Pero es muy amplio, ¿no? Es muy amplio donde ellos se pueden colocar. Oye, Gardenia, ¿cómo la entrada del Tratado de Libre, el Tratado de Libre Comercio, cómo va a cambiar este escenario del trabajo temporal? Esa es una de las grandes críticas que ha tenido el TLC porque no lo toca. El Tratado de Libre Comercio no toca el tema de trabajo temporal, queda tal cual, o sea, sigue en el aire, y eso ha provocado, y eso ha sido un gran error del gobierno mexicano, de quienes negociaron, una gran omisión, por así decirlo. Una gran condescendencia, ¿no? Si no lo quiso tratar el gobierno americano, porque esa es la clave. Es la clave del fenómeno migratorio actual, porque si se regula, entonces habría un flujo mucho más menos dramático que existe actualmente, como para ir a cruzar la frontera, etcétera. Entonces, no se tocó. Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que va a ir a Estados Unidos y esperemos que se toque, porque el convenio con Canadá, el famosísimo convenio de trabajadores agrícolas con Canadá, ha dado muy buenos resultados. También tiene denuncias, pero nunca al nivel de las que hay con este tema del trabajo temporal que hay en México. Y es complejo, es un tema complejo porque pues implica todo un proceso burocrático para llegar allá, y todas estas visas y todo este proceso de reclutamiento es complejo, y pues nada más no lo toman porque también hay mucho negocio de por medio. O sea, ha habido denuncias de presidentes municipales que lucran con esto, del policías, de todas estas redes, ¿no? que terminan perjudicando al más débil, que son estos migrantes que se van a trabajar anualmente. Por ejemplo, si alguno quiere criticar allá, perdóname Beto, te cedo la palabra, si alguno quiere criticar allá a su entorno, a su medio de trabajo, al siguiente año no lo meten en la lista de trabajadores, ¿no? Oye, para tener una idea del universo que representa esta masa laboral agrícola, estas personas que se van para allá, ¿cuánto es? ¿Tenemos una idea? ¿Cuántas personas son las que representan la fuerza, la mano de obra agrícola en Estados Unidos, y cuánto es lo que representan estas personas que van? ¿El porcentaje de los 200,000 que representan en Estados Unidos? Ajá, o sea, son 200,000 trabajadores agrícolas en Estados Unidos, más o menos, los que van hacia Estados Unidos de México. Sí, pensé que se había escuchado eso al principio. Sí, les comentaba al principio, cuando teníamos este problema del audio, que más o menos en la última década, o sea, de 2007 a 2018, aumentó de 50,000 visas que se otorgaban a 200,000. O sea que fueron... Pero digamos que es a nivel de visa, pero a nivel de ilegal pues no hay manera de saber, ¿verdad? De trabajadores indocumentados que trabajan en el campo en Estados Unidos. Uh-huh. Sí. Sí, hay algunas cifras como extraoficiales, más o menos de alrededor de otro tanto de entre 200,000 y medio millón de trabajadores también indocumentados, pero son cifras como completas, son cálculos que no son aceptados oficialmente, como estos de las visas, ¿no? Además, los trabajadores que se van de indocumentados finalmente empiezan trabajando en el campo y luego se rotan hacia otras áreas donde les pagan más, ¿no? En la industria de los servicios, de los restaurantes, de los bares, de toda esta cadena de servicios, que es en donde
se animan o se arriesgan a contratar las empresas, ¿no? También en la industria en las fábricas, ¿no? Para este trabajo mecánico de poner los tornillos, de ensamble, etcétera, pues una especie como de maquila que hay ahí local en la zona de Illinois sobre todo, y pues empiezan trabajando en el campo y de ahí se rotan hacia otras áreas porque el campo es donde se les paga menos, ¿no? Y ellos tratan de escalar. ¿Y ya se quedan de manera legal o ilegal? Los que se van con visa no tienen que regresar. La mayoría, es muy raro que se queden, o sea, están como, ellos están a gusto con este esquema y hay como una responsabilidad tanto del visado, tanto del reclutador como de la empresa de que regresen. O sea, la empresa de alguna manera se compromete a que regresen y a que les va a dar trabajo y que va a seguir con este ciclo de ganancia segura. Y además muchos de ellos quieren regresar a pasar aquí con su familia, a gastar como en dólares, a ganar en dólares y gastar en pesos. Y ha sido un esquema que de alguna manera ha salvado a muchas familias. Pero también otros, por ejemplo, a los que deportan de Estados Unidos y que quieren seguir pues con esta dinámica de dolarización, se inscriben en el programa de Canadá, de las visas de Canadá, que está mucho más controlado y más vigilado en todo el proceso. El gobierno mexicano se mete en el reclutamiento, es responsable del reclutamiento, que no existe en un convenio con Estados Unidos y que no se ha tratado por lo menos públicamente. O sea, no se sabe si tras bambalinas no lo han querido, lo han presentado y los han bateado, como dicen, el lobby del Estado mexicano, pero el caso es que no se ha consolidado y ni siquiera se habla de un probable acuerdo. Además, si bien recuerdo, Gardenia, este convenio, digamos, que nació en los años 60, el programa Bracero, así era originalmente, ¿no? El hecho de que pudieran ir los trabajadores y después regresaran, ¿no? Dependiendo de las temporadas. Así es, sí. Y en parte, digamos, todas las fallas que tuvo el programa Bracero le pasó la factura a lo que ahora es el trabajo temporal, pues porque hubo muchas fallas desde este famosísimo robo que hubo a los braceros, en el cual el gobierno americano les quitaba el 10% de su salario como una especie de ahorro que después transfería a México y de aquí desapareció y no se sabe cómo desapareció hasta la fecha. Alguien todavía está viviendo probablemente de eso y todas esas malas experiencias, pues Estados Unidos tomó nota y no ha querido hacer otro acuerdo y pues ha dejado en vulnerabilidad a toda esta cantidad de personas que padecen. Algunas se endeudan, por ejemplo, para poder pagar al reclutador y todo el proceso. El tema de las deudas, de que trabajan para pagar esa supuesta deuda y no hay manera de controlarla, ni siquiera es algo, digamos, como establecido, ¿no? Oye, lo peor es que cuando ni siquiera llegan. Claro, oye, Gardenia, ¿cómo ves ¿no? O sea, Sí, que los votan por ahí, ¿no? Oye, ¿cómo ves el escenario de las elecciones, Gardenia? ¿Va a cambiar de alguna manera? Pues está todo, hay mucha incertidumbre en el sentido de que si depende absolutamente de cómo va a reaccionar el gobierno del presidente Donald Trump respecto a la pandemia, ¿no? Ellos han apostado pues por este tema de reapertura de la economía, de que al Estado americano como al mexicano les interesa muchísimo el garantizar que hay una economía que sigue fluyendo, aunque pues las cifras dicen otra cosa. Entonces va a depender de mucho de cómo se desarrolla en los próximos meses la respuesta del gobierno americano frente a la pandemia. Eso es una moneda al aire. Pero el candidato, digamos, que más ha tratado el tema hasta ahora, y corrígeme si me equivoco, es Joe Biden, ¿no? Sí, claro, él es el rival. Uh-huh. No, ya va a haber dos, ya se fijaron la fecha para 2 debates antes de las elecciones. Uno va a ser en Miami, el más esperado es en Miami, porque recordemos que Florida siempre define por el perfil el tipo de votación electoral que hay en Estados Unidos no es por votos sino por delegados y Florida siempre define. Entonces ahí van a cerrar
generalmente Miami es Florida es un estado republicano, pero pues cuando llevan un desgaste un gobierno, pues finalmente se termina también pasando la factura del voto inconforme, ¿no? Que podría ser demócrata, pero pues el candidato Joe Biden no ha terminado de cuajar, o sea, no es un candidato que le dé mucha batalla a Donald Trump, ¿no? Se dice que le hubiera dado más otro multimillonario, pero pues no ha terminado. Michael Bloomberg, ¿no? Así es, que lo sacaron muy rápido. El primer debate fue un desastre, no sé si lo llegaron a ver, pero no daba, lo vi no daba una. Sí, pobrecito, lo sacaron muy rápido con todos sus millones. Entonces, bueno, y tenía una propuesta interesante para los migrantes de legalización. Claro. Pero a veces las propuestas interesantes no tienen, no caen a veces las propuestas interesantes no caen en suelo fértil. Miriam, ¿cómo ves todo esto? Cuando tuvimos problemas de comunicación, Gardenia, que yo pude leer tu nota informativa o tu reportaje, más bien, en La Opinión, donde tú justamente trabajas, y leía sobre estas niñeras migrantes que justo contabas la historia de una de ellas. Platícanos acerca de este reportaje, porque a mí me pareció muy interesante el cómo retratas la historia, cómo conseguiste la historia y el testimonio de esta chica que te platica pues el infierno que vivió justamente al trabajar en una casa como niñera de un niño de 2 años con estadounidenses que la trataron muy mal. Sí, ese es otro perfil de visas que tiene problemas. Hay un común denominador con la política norteamericana respecto a las visas, y es que apuesta a reglas muy generales, ¿no? O sea, para de alguna manera no hacerse responsable totalmente de la situación por omisión, que termina haciéndolo, y es el caso de las visas J1, y el programa se conoce, y lo voy a decir como se dice, como se lee en español, como recomienda el español cuando no se sabe pronunciar correctamente. Yo no sé pronunciar el francés correctamente, y se escribe au pair. Au pair, bueno, es un programa, ¿no? Exactamente, ¿no? Se escribe au pair. Ajá. Y este programa es un programa que tiene muchos años, y que en estos tiempos se lleva alrededor de 20,000 jóvenes, y principalmente mexicanas, por cuestiones geográficas meramente, que es mucho más barato, pero se las trae de todo el mundo, ¿no? Pero terminan siendo las latinas y mexicanas las más queridas, porque además pues hay una fama de que la mexicana es muy cuidadosa con los niños y atenta, etcétera, y las familias terminan también contratando a reclutadores. Volvemos al tema del reclutamiento. Terminan contratando agencias para que les lleven a familias que pueden pagar la asistencia de estas chicas, que les garantiza, digamos, en la teoría, y recalco la teoría porque después vamos a ver que se complica a través de este personaje de Sandra, pero en teoría les ofrece comida, alimentación, viajes, coche. A esta chica le dijeron muy claramente que le iban a dar hasta un coche, y que le iban a poner a trabajar máximo 45 horas a la semana, que ya es más o sea, ya es más de las 40 horas, 40, digamos, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Les pagan $4 la hora, que es es algo muy simbólico. Me escribían hoy algunas lectoras que han trabajado en eso, que pues mínimo, como es un trabajo de tanta responsabilidad, porque allá con los niños pues sí es un tema muy, muy serio, pues hay digamos, por una niñera normal, que es una ciudadana americana, les llegan a dar hasta $50 por hora, y a estas chicas les dan 4, con la promesa de que, bueno, van a tener un intercambio cultural, van a tener una convivencia con la familia, y les van a dar la comida y todas estas prestaciones, ¿no? Esa es en la teoría. Pero en la práctica es que realmente no es un intercambio cultural, es un trabajo, ¿no? O sea, se le puede decir con el eufemismo que sea, pero es un trabajo en el cual ellas tienen que cuidar a los niños y limpiar y cocinar y hacer toda una serie de cosas. En el caso de Sandra Guzmán le pusieron un itinerario
larguísimo y muy muy rígido, ¿no? De que de tal a tal hora empezaba a las 9, terminaba a las 6. De las 9:30 a las 10 tenía que darle el desayuno. Ella no podía comer nada hasta las 6 de la tarde, no podía tocar nada del refrigerador de la familia. Tenía un refrigerador aparte donde le ponían pues como cosas como nuggets, leche, cosas muy básicas que pues al final de cuentas nadie quiere comer eso todos los días, y no tenía cerca un supermercado y no tenía coche, ¿no? Entonces terminaba en un esquema de trabajo muy complicado y de maltrato pues psicológico, de ninguneo, de maltrato, ¿no? En pocas palabras. Y de alguna manera ella lo estaba aguantando en este afán de seguir. Ella quería pues hacerse de un buen nivel de inglés y hacer una maestría en Europa y poder regresar a México, como en este afán de que, bueno, tengo esta maestría, tengo un idioma, pues voy a ganar mejor a que si me quedo aquí simplemente a empezar a trabajar y ya, ¿no? Entonces ella aguantó hasta que empezaron o sea, digamos, como el que dicen que te dan la mano y te agarras el pie. Entonces le empezaron a pedir cada vez más y más cosas, que la acompañara. Por ejemplo, la madre de esa familia tenía una serie de negocios en las Islas Vírgenes. Se la llevó un fin de semana a las Islas Vírgenes, no la dejó salir nunca, porque ella prácticamente le dejó al niño todo el tiempo, porque llevaban al niño y ella se quedó como responsable mientras la mamá trabajaba y paseaba, y no le pagó horas extras. Entonces se fueron acumulando y acumulando horas extras, y curiosamente esta familia, los Samuel, ella, Micaela, tenía un libro de cómo ser una buena anfitriona para este tipo de visas, ¿no? Es una cosa irónica y rara. Finalmente ella explotó cuando un día la estaban acusando ya de acoso sexual a un niño, porque era un día era de abuso sexual, porque era el día del Super Bowl. Toda la casa estaba llena de cámaras, excepto el cuarto de ella, por una cuestión de respeto por ley no le podían poner unas cámaras. Ella salió a buscar se llevó al niño a ver el Super Bowl un rato a su cuarto, porque no le permitían ver la televisión en la casa, o sea, en las áreas de la familia, solo en su cuarto. Se lo llevó al niño allá, y como la mamá empezó a monitorearlo y no los vio, pues enloqueció y mandó al esposo, y el esposo le dijo: te vamos a acusar de abuso sexual, porque ahí no se ven las cámaras y quién sabe qué tú estabas haciendo con el niño. Pues el niño tenía 2 años dándole la leche, eso es lo que estaba haciendo. Dijo: no, esto no es normal, y ahí explotó, como fue la gota que derramó el vaso. Y finalmente pues ella se fue. La agencia se portó bien con ella, porque hay otra chica que está demandando paralelamente a través del mismo bufete de abogados. Tatiana es una colombiana, y ella sí está demandando a la agencia reclutadora, pero Sandra no. Sandra está demandando nada más a la familia, y pues en esas está. O sea, es un proceso apoyado por este Centro Binacional del Migrante, que ha apoyado por mucho el tema de este tipo de visas y de trabajo temporal. Y quieren poner un ejemplo, porque la mayoría de las chicas, es la primera vez que una chica levanta la voz y dice: yo soy niñera, yo no tenía necesidad, yo tenía un plan que me tenían que respetar, y me trataron como con una patada claro, en la espalda, en el trasero, ¿no? O sea, no está correcto, y quiero que se sepa y que siente un precedente para que se legisle de mejor manera, porque tal como está ahora se permiten todo este tipo de abusos, porque igual y caes con una familia, caes en blandito, como decimos aquí, y te va bien, como hay muchas experiencias. Pero aquí, ojo, a pesar de que las familias las tratan bien, no como a Sandra, el problema es que el 70% les piden trabajar horas extras que no les pagan.
Desgraciadamente, además, estos programas se promocionan mucho en internet a través de sitios de jóvenes que quieren vivir en el extranjero y que esta es la primera opción para poder tener un ingreso, para poder acercarse a un sueño de conseguir una carrera, de estudiar francés, de estudiar inglés, y es muy común, pero pocas veces se comparten testimonios como este. No, y además, o sea, además pensamos que el esclavismo estaba ya extinto en este mundo, y al escuchar este tipo de historias, pues vemos que no. Y en primer mundo, no en un país de primer mundo. Exactamente. Sí, claro, pueden tener un asistente 24 por 24, no dudan en tomarlo, ¿no? Y pues qué mejor que esas personas que están vulnerables. Y lo mismo pasa con los trabajadores agrícolas, ¿no? Sí. Si no hay vigilancia y de pronto dice, bueno, es que el Estado no puede intervenir en toda la vida de los ciudadanos, pero en el caso de las regulaciones y de las leyes es una de las pocas cosas en las que sí debe intervenir el Estado. Claro. Gardenia, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Ahí está tu Twitter para que sigan a Gardenia, es @Gardenia Mendoza, para que la lean, la página de internet de laopinion.com. La verdad a mí me pareció muy interesante el reportaje que sacaste acerca de esto que nos acabas de platicar. Muchísimas gracias por esta entrevista, Gardenia. Al contrario, gracias por la invitación y pues mucha suerte con este programa interesante y esta nueva plataforma que nos permite compartir con todos. Beto, un abrazo también, chicas. Gracias. Un encanto por conocerlas. Gracias.